Alguien que le interese alguna sobre otra. Bueno. ¿Nadie? No, profe. En la 4, sí. Empezamos en orden. Bueno. Gracias, profe. Bien, vamos entonces a buscar la 4 es una unidad de problema relativamente sencilla. Pero bueno, vamos a reforzar algunos conceptos sobre la misma. Bueno, se trata de un niño, 4 años, porque ha tenido náuseas, vómitos, dolor abdominal y da el concepto de lo que es diarrea. Entonces, bueno, ahí hay que definir, concepto de náusea, concepto de vómito. Vamos, concepto de náusea. El deseo inminente de vomitar, justamente. El deseo de vomitar, básicamente. Que obviamente puede o no ser, digamos, sucedido de un vómito. Uno puede estar nauseoso y no tener vómito. Y el vómito es la expulsión violenta del contenido del estómago que puede o no estar precedido de la náusea. ¿De acuerdo? No siempre hay vómitos precedidos de náusea. ¿De acuerdo? ¿En qué casos? ¿Recuerdan? Profe, una pregunta. Náusea también se puede decir que es una sensación. Sí, en realidad, ahí te lo pongo al concepto. Es el deseo inminente de vomitar. ¿Lo ves? Sí. Es el deseo inminente de vomitar. Es simple el concepto. O sea, vos tenés ganas de vomitar. No quiere decir que lo vayas a hacer. ¿De acuerdo? En cambio, el vómito ya es la expulsión oral, claramente violenta, del contenido gástrico. Que hay que diferenciarlo de dos cuestiones donde ocurre algo semejante, que son la regurgitación. Un ejemplo clásico de la regurgitación, supongamos que un niño, un bebé, un neonato nace con una malformación congénita, se lo prende a la teta de la mamá y obviamente ese contenido vuelve hacia la cavidad oral, pero no es que se expulsa desde el contenido gástrico necesariamente. Bueno, ahí fíjense, la regurgitación, el problema puede estar en el esófago, en una atresia esofágica, que no se perforó el esófago, o en una estenosis congénita del píloro. Perdón, me caí, me sacó, no hay problema. Suele pasar. Bueno, ¿dónde estábamos? Esperen acá. Sigue grabando. Sí. Les decía, perdón que me caí. Y las regurgitación, ¿entienden la diferencia con respecto de vómito? Sí. Eso es un fenómeno mecánico, producto de... También hay regurgitación en adultos mayores, bueno, aunque ahí la rumiación tiene más que ver con el... La rumiación puede adquirir dos formas, o sea, el paciente puede tener la vuelta de la expulsión y masticar el vómito y volver a tragarlo, o son esos pacientes que están, digamos, que tienen, digamos, la rumiación también es tener el contenido, le vos le das de comer al paciente y no mastica y no traga, también es rumiación, ojo. Bueno, pero para diferenciar, en este caso, para diferenciarlo del vómito, conceptualmente en semiología está marcado como ese hecho, digamos, que no se expulsa oralmente el material, se mantiene en la cavidad oral y se mastica. Bueno. Contestando la pregunta que hiciste, el vómito sin la presencia de náuseas podría ser
relacionada a un traumatismo encefalocraniano. Bueno, lo que sucede que en un traumatismo encefalocraniano, sí, pero ya está bien. En cualquier, tiene que haber algún problema. También puede, te doy otra guía, también puede suceder en una meningoencefalitis, es decir, situaciones donde aumente lo que se llama la presión que ejerce el líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos o bien dentro del canal raquídeo. Lo que pasa es que cuando hablamos de vómito, hablamos de hipertensión endocraniana, no endorraquídea. Perfecto. Entonces, cuando hay hipertensión endocraniana, hay alteraciones en el centro del vómito y se producen este tipo de vómitos que se llaman, como ustedes saben, en escopeta. Bueno, son vómitos violentos sin estar precedidos, que es uno de los elementos a tener en cuenta, sí, cuando hay un traumatismo encefalocraniano, ya que lo mencionás como dentro de los politraumatismos, como TEC solo. Un paciente con vómito es un paciente con un riesgo moderado de que haya lesiones, entonces hay que internarlo. Hay que hacer una tomografía, obviamente. No necesariamente puede estar nauseoso, claramente, puede vomitar. Y también, fíjense, les pongo allí. Ahí abajo, si me están viendo lo que estoy compartiendo, ¿no? Abajo Sí, dice, profe. Fíjense, en el embarazo, en la uremia también, esas son dos causas de vómitos que no van precedidos de náuseas. En la uremia me refiero a un exceso de uremia. ¿Quiénes tienen exceso de uremia en la sangre? La urea es un producto de desecho del metabolismo de las proteínas y la acumulación de urea genera mucha irritación, sobre todo en el aparato digestivo, luego en el pericardio, luego en el sistema nervioso. ¿Quiénes retienen urea? ¿Por dónde se excreta ese producto de desecho, esa basurita que no necesitamos? Insuficientes renales. Un insuficiente renal, agudo o crónico, claro, porque en el agudo retiene bruscamente, se detiene bruscamente la función renal y aumenta bruscamente la uremia, y obviamente, y la hipertensión endocraniana, claramente, que no marco la causa de la hipertensión, puede ser una meningoencefalitis, etc. Bueno, ya que estamos, yo voy desglosando temas teóricos. Ya que estamos ahí salió el tema de meningoencefalitis, menciónenme gérmenes capaces de producir meningitis bacterianas. Yo voy a ir haciendo preguntas teóricas, ¿vamos? Ahí me meto un poco con microbiología. Neisseria meningitis. La Neisseria meningitidis. Streptococcus con neumonía. El neumococo. El Haemophilus influenza. La Listeria monocitógenes. Bien, yo creo que con esos cuatro, esos son los más importantes. Después está la meningitis tuberculosa, que es otra entidad aparte, y las meningitis virales, que, bueno, en realidad los virus, con respecto al sistema nervioso, producen más que meningitis que producen. Producen encefalitis, que pueden luego tener un compromiso meningio y hacer una meningoencefalitis, pero en cambio en las bacterias, en las infecciones, suele haber meningitis, después puede haber compromiso del sistema del encéfalo y hacer una meningoencefalitis. Bueno, y ya que estamos, el neumococo, aparte de producir neumonías, ¿qué otras patologías infecciosas produce? Es un germen bastante presente en la práctica médica diaria. Neumonía, Sí, infección, bacteremia.
Claro, neumonía y ¿qué felicitas? No te escuché. Bacteremia. Bueno, como complicación de esa neumonía, Sí. una Meningitis. bacteria. ¿Cómo? Meningitis puede ser. Claro, sí, así surgió el tema. Hablamos de las noxas capaces de producir meningitis, entonces aparece el neumococo, pero el neumococo también puede producir neumonía, obviamente, cualquier tipo de neumonía, pero particularmente la neumonía lobar. Y en menor medida la neumonía broncolobular o la bronconeumonía que también la produce. Nos faltan algunas infecciones. Antes de hablar de una bacteriemia. De la Sinusitis. Rinosinusitis, muy bien. Otitis media. Y otitis media. Ahí nomás. Y recuerden que me lo preguntaron en una clase de consulta el viernes. ¿El neumococo es flora habitual o no es flora habitual del humano? Sí. Sí. ¿En qué parte de la vía aérea puntualmente? Superior. Superior. No obstante, bueno, por eso en algunos casos puede producir ahí también rinosinusitis o otitis media. Pero puntualmente en la vía aérea inferior, para llegar allí, tiene que estar favorecido por el declive de algunas defensas habituales importantes de la vía aérea inferior que le permiten al estreptococo, Pneumoniae, adquirir su factor de virulencia, ¿que cuál es? Cápsula. Encapsularse, exactamente, encapsularse. Hay varios serotipos, pero el más agresivo de todos los neumococos, ¿cuál podría ser? No sé, se me van ocurriendo preguntas de microbiología. Y bueno, hay una cepa llamada 3, que es la más agresiva, se asocia con procesos necrotizantes, neumonías complicadas. Bueno, neumococo, fíjense la gran participación de procesos que hay, por eso van a entender luego lo valiosa que es la vacuna antineumococo. Respecto al Neisseria meningitidis, es gram positivo, gram negativo. Gram negativo. Es gram negativo y morfológicamente cómo se disponen en un directo. Diplococos son que se unen por su parte como más en granos de café, decía. Granos de café, diplococos gram negativo, granos de café, al igual que otros, ¿cuáles otros son diplococos? Los que acabamos de mencionar. El neumococo es un diplococo también. Un estáfilo. Un estrepto. Streptococcus. Pero decir estreptococo no es decir nada, es decir la familia Streptococcoseae. El estreptococo pneumoniae. El neumococo que recién acabamos de decir es un diplococo, chicos. Van juntitos. De hecho, probablemente el encapsulamiento esté favorecido por esta cuestión. Bueno, ¿y qué otra Neisseria conocen que también es gram negativa? Y obviamente Gonorrhea. gonorrea, que obviamente no se asocia a procesos como los que estuvimos describiendo, sino a que ITS, ¿no son? bueno, Enfermedad de transmisión sexual. sí, pero ITS significa infecciones de transmisión sexual, sí. Puntualmente, ¿qué tipo de ITS? O sea, vulvovaginitis, cervicitis, o ya la llamada enfermedad pélvica inflamatoria. Uretritis y cervicitis. Y en la mujer puede ir como ascendiendo a las trompas, a los ovarios. Sí, cervicitis en la mujer claramente, en el varón obviamente como uretritis, una uretritis con mucha secreción, en la mujer con leucorrea, y si asciende, no toca el endometrio, no lo suele tocar, una rareza del gonococo,
y va y llega a las trompas de falopio, y a los ovarios también, pero las trompas de falopio, que son dos estructuras finitas, delgadas, inmaculadas, digamos, las hace pelota, por así decirlo. ¿Por qué? ¿Cómo se llama la inflamación de una trompa de falopio, por empezar? Salpingitis, ¿no era? Salpingitis, y en este caso gonocócica. ¿Y por qué es tan agresiva la gonorrea con respecto a las trompas? Les doy una guía. Produce por empezar una gran exudación en el marco de la respuesta inflamatoria fibrinosa o fibrinopurulenta. ¿Y ustedes qué sabían sobre ese tipo de exudados? Los que contienen mucha fibrina, los que no son líquidos, sino más bien semisólidos. ¿No sería más difícil de resolverlo? Sería difícil de resolverlo, entonces hay una tendencia a que A la fibrosis. no es fibrosis la palabra, porque fibrosis es reparación cicatrizal de un tejido necrótico, es decir, que ha muerto. Entonces vos reparás, en el mejor de los casos, ad interum, en el peor de los casos, cicatrizando con tejido de granulación y luego maduración a la fibrosis. Cuando un exudado no puede ser resuelto, en inflamación, decíamos que se organiza. ¿Qué significa eso? Se transforma en tejido cicatrizal, sí, pero no es una fibrosis. Lo que fíjense, en una trompita que es milimétrica en espesores, es gravísimo porque genera grandes problemas. ¿Para qué? Sobre todo. Y o sea, hay dificultad en el tema de la permeabilidad Y entonces, para el embarazo. y sí, yo creo que podemos ahí hablar de esterilidad directamente porque no hay capacidad de alcanzar al ovocito. No solamente eso, sino que primero, bueno, hay dos formas, eso no sé si en micro lo profundizan, pero primero hay lo que se llama una hidrosalpingitis, y después una piosalpingitis. Bueno, lo importante es eso, y no solamente la gonorrea o el gonococo produce estos daños. Hay otro germen muy importante en las EPI y en las uretritis. De hecho, es tan importante que se habla de gonocóxicas y no gonocóxicas, en el caso de las uretritis, por ejemplo, que hay que tenerlo en cuenta siempre, porque si no es gonorrea o no es gonococo, es este. Gérmenes de ITS lo ven en qué unidad problema, no me acuerdo, creo que la 6, por ahí la 7 la meten. Estaba antes en una unidad problema. Puede ser que sea la trachomatis. ¿Qué cosa la trachomatis? La Clamidia. clamidia. La clamidia. Bueno, llamemos todo con nombre y apellido. Clamidia trachomatis. Muy bien. Y la clamidia, sí, se llama la Juárez, la Domínguez, ¿no? Pongamos un nombre, bueno. Y hablando de este grupo de gérmenes, y a ver, los vuelvo a sacar de tema, ¿qué germen de ese grupo, de la clamidia, del micoplasma, se asocia también a neumonías? Muy frecuentemente. Clamidia pneumoniae. Puede ser la clamidia neumonía, es raro, sí. La citasi también. Que no se llama más clamidia neumonía, bueno, no importa. Y no. Y la citasi, que se llama. La clamidia cistaci produce citacosis, está vinculada a personas que generalmente tienen grandes criaderos de aves, y hay contaminación en el reservorio, son las aves. Es una neumonía bastante grave, sí. Eso hay que sospecharlo. Obviamente, lo más frecuente siempre son los gérmenes que decimos. Cuando hablamos de neumonía, los gérmenes más... Cuando uno habla de neumonía adquirida en la comunidad,
Los gérmenes más involucrados en ellas son 3, el neumococo y cuáles 2 más. No es la clamidófila neumoniae, sino otro del grupo que no es considerado una bacteria, tampoco un parásito, son esos gérmenes que quedan como el quinto grupo, junto con las rickettsias. El micoplasma, chicos, neumoniae. Y el tercer germen más importante, bueno, el Haemophilus influenzae, ¿ok? Ténganlo en cuenta. Bueno, volviendo al tema de la clamidia produce los mismos lesiones que, bueno, a ver, quiero volver entonces a vómitos y náuseas. Entonces recuerden que hay vómitos que no están precedidos por náuseas, también en el embarazo. ¿Ustedes saben cómo se llama esos cuadros donde las pacientes embarazadas vomitan mucho sin que generalmente no están nauseosas, pero vomitan? Y vomitan y vomitan y vomitan y pueden entrar en un cuadro de deshidratación. Se llama hiperemesis, fíjense, emesis, emético, emesis significa vómito, gravídica, vinculada al embarazo. Uno lo asocia, no lo asocian a esos vómitos, vieron que uno ve en las películas, que empieza con vómito y se va a hacer el test. No es eso. Es durante la gestación, ya después de la 20 semana, aparecen cuadros donde la paciente expulsa, hay que internarla porque es un cuadro grave, porque se puede deshidratar, puede comprometer su vida y la del feto. Bien, y los cuadros donde hay mucha uremia. O bien, fíjense, puede haber un vómito posterior a la ingesta. Cuando hay justamente obstrucción pilórica. Gastroparesia significa la lentitud del estómago para vaciarse. Entonces, eso termina por, digamos, el paciente come y vomita, sin estar, vuelvo a repetir, en este caso, en ese cuadrito final de mi diapositiva, estoy hablando de los vómitos relacionados en función de si se producen previos a la ingesta de alimentos o posteriores a la ingesta, y no están precedidos por náuseas. En la gastroparesia o en la obstrucción pilórica no. En la gastroparesia puede ser una neuropatía autonómica, complicación de qué enfermedad. Le estoy dando la clave. Es una complicación de la neuropatía autonómica, un tipo de neuropatía autonómica. Diabetes. La diabetes no es lo más frecuente. Cuando hablamos de neuropatía diabética, lo más frecuente es la periférica. Polineuropatía periférica distal bilateral, preferentemente afectando a miembros inferiores. Menos frecuente es la neuropatía autonómica, y ahí tienen la vejiga neurogénica, alteraciones de la sudoración en la mitad del cuerpo, problemas de la regulación de la presión arterial, impotencia sexual, gastroparesia, enteroparesia, es decir, cuadros donde hay todo lo que esté básicamente regulado por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Ok, y después respecto al vómito en sí, los clasifican de acuerdo a sus características en alimenticios, biliosos. Generalmente, ya que me detengo en estos, en los biliosos, ¿qué está pasando? Ya en este caso ya hay ausencia de alimento en el estómago y vomita el contenido bilioso. Pero la bilis no es volcada al estómago. No, al intestino, al duodeno. Al duodeno, segunda porción, ampolla de váter.
Entonces supone que desde el duodeno la bilis ha hecho un proceso de de reflujo hacia el estómago, ya sea o bien generalmente porque puede haber algún fenómeno obstructivo o digamos a ese nivel. Por ejemplo, una pancreatitis que aguda, que genera todo un proceso, digamos, inflamatorio en el sector, hace que el paciente tenga vómitos biliosos. O puede ser una neoplasia, un carcinoma de cabeza de páncreas, ya creciendo mucho, distorsionando e infiltrando todo lo que es el sector ese anatómico de la ampolla de Vater y creciendo hacia la luz del duodeno. Hay acumulación de bilis y el paciente hace un vómito bilioso, que obviamente es verdoso, amarillo verdoso. Y en ese caso, en el caso del carcinoma pancreático, al obstruir tanto el Wilson como la desembocadura del hepatocolédoco, ¿qué síndrome va a dar? ¿O qué otra manifestación clínica puede tener el paciente? Cambio de Ictericia. Bien, ¿qué tipo de ictericia? Poshepática. Poshepáticas. En esa ictericia poshepática hay un predominio en sangre de qué bilirrubina. Directa. Conjugado directa, bien. Para que haya ictericia en un adulto, los valores de bilirrubinemia total tienen que ser mayores a ¿cuánto? 2 miligramos de decilitro. Bien. Para que haya ictericia en un neonato a término, consideramos que tiene que superar ¿qué valor? Porque es distinto. En un neonato. 16 miligramos puede ser. 15. 15. Y en un recién nacido pretérmino, por ejemplo, menor a las 36 semanas, no podemos considerar ese mismo valor. Tomamos un punto de corte menor, obviamente. Para que tengan en cuenta que los valores de la ictericia neonatal son diferentes. El valor de corte en el pretérmino son 3 miligramos, ¿ok? Bueno. Perdóname, algo breve. No me quedó en claro el concepto de regurgitación y rumiación, que justo ahí fue donde se cortó más o menos. En la regurgitación, o sea, siempre teniendo en cuenta que el vómito es la expulsión violenta y oral, digamos, del contenido del estómago, en la regurgitación vuelve, digamos, alimento a la cavidad oral, y también puede ser expulsada, pero nunca va precedida por náuseas. Digamos, en la regurgitación no es que se produce una expulsión violenta, sino que directamente aparece, digamos, el contenido y empieza a salir, digamos, generalmente asociado a procesos de reflujo o a procesos obstructivos. Marqué el caso del niño que tiene un problema obstructivo, entonces vuelve a tener leche en la cavidad vocal y la empieza a alargar, digamos. Eso no puede ser considerado un vómito, porque no reúne las condiciones, digamos, del vómito, que es la expulsión violenta. Ustedes han vomitado alguna vez seguramente y ven que van al baño y hacen, bueno, en la regurgitación tengan en cuenta que es como el provechito de los bebés, pero es un provechito importante, digamos. Pasa que en el vómito hay contracción muscular, en la regurgitación puede que no haya esfuerzo, ¿no? No, claro, también no hay esfuerzos diafragmáticos, exactamente, o sea, no, porque el vómito vos necesitas expulsarlo a eso por algún motivo o por alguna razón. La regurgitación es un fenómeno, digamos, de reflujo, digamos, del contenido gástrico o a veces del contenido esofágico. Generalmente ocurre, ya te digo,
pensando en bebés o en algún paciente con reflujo, ¿sí? Reflujo gastroesofágico, que sienten, digamos, que el contenido gástrico lo sienten en la faringe y en la laringe incluso, y empiezan a hacer esa tosecita. Incluso pueden encontrar, le llega a la boca material, digamos, del contenido oral. Entonces eso no puede ser considerado un vómito. En la rumiación, el paciente ahí es difícil de conceptualizar, pero puede hacer un vómito, pero no lo expulsa. Lo mantiene en la boca, lo mastica y lo vuelve a tragar. También llamamos, y aclaré, que rumiación también lo llamamos, sobre todo con los médicos que tratamos demencias, a los pacientes que les das de comer y están 40 minutos dándole vuelta a un pedacito de carne. Bueno, eso es rumiación, como las vacas. Pero bueno, sí, la regurgitación no es un fenómeno violento que utiliza musculatura, como dijo la compañera. Es un fenómeno, digamos, de reflujo simplemente, con llegada así del contenido gástrico a la cavidad oral, con expulsión o sin expulsión. A veces sí hay expulsión, pero no es violenta, no es violenta. El paciente lo pone en una servilleta. Creo que quedó. Bueno. Bueno, y ahí... Sí, bueno, perfecto. cuando hay hematemesis, ya hablamos de un vómito, digamos, bastante complicado, bastante con un tanto en la hematemesis como en borra de café, porque los dos se relacionan con la misma etiopatogenia. Hablamos de hematemesis cuando ese vómito tiene obviamente elementos sanguinolentos, y obviamente obedecen a una hemorragia digestiva Alta. alta. Es decir, lo que marca el punto de corte entre la alta y la baja es un límite anatómico. Los que sangran... Sería la epiglotis, profe. Como la epiglotis. El que ve la Es palma. el no es el antro pilórico del estómago que No. marca el ¿En límite. el ángulo de Trace? El ángulo. Un poquito más, el ángulo de Trace. Es decir, o sea, todo lo que sea una úlcera, por ejemplo, una úlcera péptico, úlcera duodenal, por ejemplo, en la tercera porción del duodeno, también es causa de hemorragia alta. Recién cuando el duodeno hace esto y aparece el yeyuno, ahí en el ángulo de 3, de ahí para abajo, pues consideramos que todo foco hemorragíparo dará hemorragias bajas. Y el elemento, bueno, alguna causa de hemorragia digestiva alta, esto lo ven más en defensa, pero bueno, no sé Las si... varices esofágicas. La ruptura de una varice esofágica, sí, que no sé si saben a qué se asocia. Hipertensión portal. Hipertensión portal. Cualquier patología que lleve a la hipertensión portal, no solamente la cirrosis. ¿Y qué otro? Pero sin embargo, la lesión más importante de nuestro medio que produce hematemesis, sobre todo. Bueno, El narro de la mucosa es esofagogástrica. algo referido a la mucosa. Úlcera Sí. péptica. Úlcera péptica, sí, es muy frecuente la úlcera péptica, tanto gástrica como duodenal, más la duodenal, sangrante, ya está complicándose con un sangrado pulsátil, ya porque la úlcera laceró la profundidad de la pared y dañó una arteria. Profe, pero en úlcera, ¿no vendría a ser más vómito en borra de café? No, primero te da hematemesis, lo que sucede es, vos encontrás, eso tiene que ver con la evolución, digamos. Primero digamos que presente hematemesis. Si el paciente está Bien. sangrando activamente y al momento y Sí. está vomitando, es rojo rutilante. El hallazgo de un vómito en borra de café te sugiere que el paciente ha sangrado.
Es decir, Ah, claro. tuvo un proceso de hemorragia digestiva, que eso lo podés detectar a través de un vómito raro, lo ves más en una endoscopía, que es lo que se hace para ver dónde está sangrando. Ahí encontrás ese material en borra de café que se llama también, no solamente el vómito, sino el material que encuentra el endoscopista. El borra de café tiene que haber ocurrido. ¿Por qué? ¿Por qué es un sangrado más tardío? Porque han hecho los ácidos, los jugos gástricos han hecho una modificación del material hemático. Hablando de eso, la hemorragia digestiva alta se manifiesta con la presencia de ¿qué en la materia fecal? Yo creo que esto entra en semiología. Heces. Melena. De melena, unas heces negruzcas, malolientes, vinculadas también al proceso. Eso te da cuenta de que ha habido un proceso de descomposición química del material hemático. Puede haber melena en una hemorragia baja, raro, siempre y cuando haya un lentecimiento, el lentecimiento del tránsito. Entonces ahí puede suceder, pero generalmente en esos casos hablamos no de melena, sino de cuando hay sangrado, por ejemplo, a partir de un cáncer ulcerado en el intestino grueso, o de una colitis ulcerosa, qué sé yo, o de una enteritis asociada a gérmenes enterohemorrágicos, enteroinvasivos sobre todo. Hablamos directamente ahí de, no de melena, sino de enterorragia o a veces hematoquexia. Bueno, ¿y fecaloides en qué pacientes? Con obstrucción intestinal. Cualquier causa de obstrucción del libre flujo, o sea, de la progresión del tránsito intestinal. El hilio paralítico. Puede ser un hilio paralítico, pueden ser hilios mecánicos por vólvulos, es decir, pueden ser un tumor que obstruye, es decir, cualquier circunstancia que obstruya, y obviamente ya se formaron heces y hay todo un retroceso hacia, obviamente, el paciente de maloliente. Obviamente uno se da cuenta que son fecaloides, la verdad que es lo más... Bueno, y el hecho de que este chico, que un niño esté vomitando y que está ahí con diarrea, marca bueno, eso ahora lo vamos a ver, digamos, lo vamos a marcar. Respecto a la diarrea, acuérdense el concepto, aumento no es solamente el aumento de la cantidad, sino del número de deposiciones. Y en cuanto al contenido líquido de las heces, superando una pérdida diaria de 200 gramos día de materia fecal. Puede ser aguda, crónica, subaguda. Esa es una clasificación que puede hacerse. Generalmente lo que marca la diferencia son los 15 días, el mes y luego del mes. ¿De acuerdo? Diarrea aguda hasta los 15 días, diarrea subaguda entre los 15 y los 30, diarrea crónica después de los 30. Y bueno, de acuerdo al mecanismo etiopatogénico, tienen las distintas diarreas que les hacen estudiar. Aparte de eso, a las diarreas se las puede clasificar de acuerdo a la etiología. Podemos hablar de diarreas virales, de diarreas bacterianas, de diarreas parasitarias. Cuando hablamos de diarreas virales, ¿qué virus se nos vienen a la cabeza? Rotavirus. Algunas cepas de adenovirus, serotipos. 40, 41, no. Puede ser, pero no me acuerdo. Pero predominantemente otro virus. El Rotavirus. Yo mencionaría el rotavirus en primera instancia, aparte, por eso vacunamos para el rotavirus, porque son diarreas que pueden comprometer, digamos, la vida del niño, sobre todo al deshidratarlo. Y cuando hablamos de diarreas virales, hablamos también de diarreas en qué época del año. Otoño, invierno.
Fines de invierno, principio de primavera, ¿no era? Exacto, sí, todo lo que no sea estival, por así decirlo, porque cuando uno habla de hay calor y hay exceso, digamos, de calor, digamos, de temperatura, uno habla de los alimentos, de la contaminación de los alimentos, y ahí empiezan a participar. No quiere decir que los virus no estén circulando, pero empiezan a participar algunas bacterias capaces de producir, las bacterias, sobre todo, bueno, bacterias graves que pueden dar disenterías bacterianas, asociadas a las malas condiciones del alimento, las intoxicaciones alimentarias, o la salmonelosis, por ejemplo, ¿no? La shigelosis, sí, que dan disentería. Recuerden que el concepto de una disentería, en este caso se llama bacilar, porque son bacilos gram negativos, pero el concepto de una disentería, ¿cuál es? Heces con moco, sangre y pus. O pus. Bien, sí, son heces con moco, pus y sangre, y o sangre, puede haber. Y algo muy importante que acompaña a esas deposiciones. 2 elementos clínicos más, porque si no, hablaríamos de una diarrea con otras características. Fiebre, dolor abdominal. Dolor abdominal intenso, tipo cólico, a veces tipo continuo, y fiebre, un cuadro sí, también. O sea que habla de un proceso sistémico, con elementos, con fenómenos sistémicos, un proceso un poco más agresivo. Pero por lo general las diarreas bacterianas, bueno, por lo general las bacterias no son responsables de las diarreas. Yo les diría que, miren, muy raramente uno medica con antibióticos una diarrea, no va a pasar, no lo van a ver. Les digo, si yo lo he visto un par de veces en mi vida, ¿me entienden a lo que voy? La mayor parte de los cuadros diarreicos en niños y en adultos, sobre todo porque se han tomado medidas, sobre todo para las enterobacterias estas que tienen que ver con la contaminación de los alimentos, pero las gastroenteritis agudas hoy están asociadas, son virales, la mayoría, generalmente iniciadas por un proceso respiratorio. Ahora está todo el mundo enfermo, cualquiera tiene una virosis de vía aérea superior, de vía aérea inferior, deglútese las propias secreciones y ataca con carga viral, y obviamente produce problemas digestivos. Entonces, en ese caso, esos cuadros de diarrea no lo vamos a tratar con... Generalmente lo que van a hacer ustedes como médico de atención primaria es indicarles medidas higiénicas, o sea, tiene que guardar ayuno, a veces se me da medicación para detener el vómito, detener el dolor, pero el tratamiento en sí es la dieta. Hidratación. La hidratación, claramente, pero para que se hidrate tiene que poder tomar. Entonces, si el paciente está con vómitos incoercibles, hay que ponerle una vía, hidratarlo por vía parenteral. Si es posible la hidratación oral y el paciente no tiene un grado de deshidratación severa, digamos, ni siquiera leve, bueno, lo mandamos a las casas a esperar un determinado momento, después de hacerle la inyección con Reliberan, pero el tratamiento fundamental es la dieta. Es una dieta constipante que le decimos, para que deje de tener diarrea. Los vómitos van a cesar, obviamente, porque... Pero quiero que quede claro, uno estudia diarreas parasitarias, diarreas bacterianas, pero la mayoría de los cuadros diarreicos son virales, chicos, son virales. No solamente en niños, sino también en adultos. Digamos, no... Profe, una pregunta. Sí. ¿Y en qué caso uno recomienda la loperamida, que sería para evitar la diarrea? Cuando tenés una diarrea con mucho líquido y digamos, el número es elevadísimo de deposiciones, de despeños diarreicos, decimos, hay un despeño diarreico cada 15 minutos. Entonces en esos casos, ante la inminencia de una deshidratación segura del cajón, ese medicamento detiene, paraliza, por así decirlo, el intestino, y
De hecho, se dan 2 pastillas juntas al principio y después se va dando una con cada despeño de diarrea. Hasta no más de 6. No se puede dar. Regulane hasta el eterno. No. Claro, claro, gracias. En realidad, lo mejor es la dieta, y esa dietita la tienen que saber ya de memoria. Si alguien la quiere, se las paso. Yo la tengo ya preimpresa porque ya me cansé de escribir. Profe, una pregunta. ¿Por qué se recomienda comer membrillo en una dieta? Sí, el membrillo como postre junto a la banana y a la manzana sin cáscara y la gelatina son los postres ideales, es muy astringente o constipante. Aunque uno sabe que no le puede dar azúcar a alguien con diarrea porque el azúcar es muy osmótico y favorece el desarrollo de gérmenes, el membrillo es uno de los dulces más constipantes que hay por la fruta de donde viene. Así, si vos dale membrillo a un chiquito o a un adulto con diarrea, a ver cómo lo constipa. También, ojo a la manzana sin cáscara. Y la banana, un gran constipante, eso ya lo saben. Serán los postres eso. Bueno, después les paso la dieta si ya la tienen, porque la van a tener que escribir muchas veces. Yo me cansé de escribirla, hice una impresión. Es más, en varios centros de salud me la han copiado, y me la han agarrado y me han hecho fotocopia. Bueno, tengo que pedir el copyright. Es la dieta que se usa en todos lados. Yo le agrego algunos componentes más, porque hay cositas que tienen que saber. Bueno, no importa, estamos hablando de tratamiento. Pasamos a otra cosa. Yo, Fede, no tengo, bueno, creo que mucho no tenemos. Después la podés pasar, porfa. Sí, la paso por los grupos de WhatsApp, la tengo en archivo, en una foto. Les paso si la tienen ya bueno, les decía, bueno, le van a hacer alguna pregunta sobre las diarreas de acuerdo a su mecanismo. Y más o menos yo creo que esto lo saben porque lo estudian en microbiología, lo estudian en semiología, lo estudian incluso en anatomía patológica, aunque no lo damos, hablamos siempre de lo mismo. En las inflamatorias, evidentemente, hay una enteritis que altera claramente, que puede generar, obviamente, lesiones de la mucosa y liberación de mediadores químicos, fiebre como efecto dolor, a veces hemorragia digestiva, ¿no? Son, digamos, las más graves, por así decirlo. En las osmóticas tiene que haber algo que atraiga el líquido hacia la luz. Puede ser un exceso de un abuso de laxantes, ¿por qué no? Pero también hay, digamos, como ejemplo, en injuria se dan procesos donde algunos microbiológicos, donde puede suceder esto. Que haya un aumento de un soluto que no se puede absorber. Y no es malabsortiva la diarrea, no. Es concretamente algún soluto de gran capacidad osmótica que no se puede absorber porque en el contexto de una enteritis o gastroenteritis infecciosa, ¿no? ¿La lactosa? No, pero la intolerancia a la lactosa, que es otra cosa, digamos, es como una celiaquía, una intolerancia al gluten, nada más que a otra proteína, digamos, y da mala absorción en todo caso, pero, por ejemplo, el cólera, ¿qué tipo de diarrea da? Secretora. Secretora, perfecto. ¿Por qué el Vibrio cholerae produce estos fenómenos de secreción? Porque ustedes saben que el Vibrio cholerae, ¿qué es? ¿Una bacteria o un virus?
Es una bacteria. Es una bacteria, se llama vibrio. Vibrio por ahí confunde. Pero ustedes, uno no piensa en una diarrea secretora, piensa en los virus, ¿no? ¿Verdad? Generalmente. Sí, ok. Entonces, en el caso del cólera, bueno, tiene que ver con alteraciones en el enterocito hagan que empiece a producir, que empiece a liberar hacia su polo luminal electrolitos. Bueno, no me voy a... Altera la bomba sodio-potasio, ¿no? Sí, De la membrana. sí, pero también tiene que ver con el cloro. Aumenta la AMP cíclico, ¿no? Aumento del AMP cíclico, Y eso que hace aumentar la presión osmótica. ajá, Y arrastra agua, digamos. arrastra agua ¿hacia dónde? ¿Hacia la célula? ¿O hacia la luz? Hacia la luz. Hacia la luz. Ok. Pero que lo que arrastra agua no tiene que ser algo con capacidad osmótica, ¿no? Como por ejemplo el sodio. Claro. O sea, y en el caso del cólera, el cólera lo hace de manera muy, muy intensa, y eso explica la gravedad del cólera y la letalidad del cólera en una epidemia, en pacientes vulnerables, porque en pocas horas los deshidrata tanto que los choquea, y tiene esa característica, las heces. ¿Cómo se llaman esas heces del cólera? Secretoras. Sí, son Bueno, secretos. No, pero algo vinculado al arroz. Agua de arroz. sí, Agua de arroz. ¿Y qué buena es? razón. ¿Qué es? Cuando es parecido al agua que queda después de la cocción del arroz. Simplemente eso. Bueno, les decía, en las osmóticas sí hay puede ser también el tema de las malabsortivas, ¿no? Pero los cuadros malabsortivos hay un poder osmótico, pero hay situaciones donde hay un germen que no permite, digamos, la absorción. Bueno, si no, mencionen el uso de laxantes, mencionen el uso de elementos que aumento del tránsito, bueno, pero están muy vinculadas con una mala absorción, ¿no? Con una diarrea malabsortiva, porque Sería la giardia. bueno, la giardiasis, exactamente, es un parásito que produce diarrea crónica, no solamente asocia síndrome malabsortivo, sino que yo, para mencionar algún microorganismo, está bien, perfecto. Y para hablar ya de paso que hablamos de un parásito, generalmente cuando hablamos de diarrea, ¿qué parásito surge como el más importante? Entamoeba estolítica puede ser. La ameba o la entamoeba en sí. Que puede causar, fíjense cómo se llaman, cuadros de disentería y ahora no bacilar. Parasitaria. Parasitaria, claro. Cuya diferencia ya, por ejemplo, en un directo de materia fecal, ¿cuál es? La más importante, el hallazgo más llamativo, digamos, más diferenciador. Digamos. Encontrar el quiste en las heces. Ya estamos hablando de una muestra, de un copro ahí, de un estudio de materia fecal con fines microbiológicos. Yo no me refería a la observación directa en el microscopio del microorganismo, de la materia fecal, perdón. Hay algo que tiene las heces de una diarrea parasitaria que no tienen Eosinófilo. Eosinófilo, sí. Y también otros elementos más que no importan. Bueno, algunos elementos propios de la... Sí, después vos podés encontrar los quistes y podés cultivar incluso, pero bueno. Y acuérdense que la entamoeba no solamente produce daño de la mucosa intestinal, también puede llegar al hígado, producir ¿qué cosa? Obstrucción del conducto colédoco.
No, esas eran las tenias, perdón. Ah, sí puede ser. No, producen unas masas llamadas amebomas, que en definitiva después terminan necrosándose a modo de abscesos. Y bueno, pueden, eso es lo más importante. En cambio, por ejemplo, la presencia de un quiste hidratídico en el hígado, ¿qué sería? ¿Cuál es la causa y qué parásito es? Estamos viendo parásitos. No me acuerdo si entra en la llave de la